La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Y entender de que es Dios el que te está abriendo la puerta, es Dios el que te la está cerrando, es Dios el que permitió aquello para mostrarte, para hablarte algo que tú tienes que escuchar, estar atento. Por eso el Señor en la Escritura habla de que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios a través de las circunstancias. Dios habla también proféticamente lo hace. Por ejemplo, si usted va conmigo a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 y verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué dice? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado o llamado. Vaya a Hechos 16 también, un poquito más adelante. Verso 6 de Hechos 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Entonces, Dios habla a través de hombres. Dios habla a través de ministros. Dios habla a través de profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Dios habla. Pero quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 1 dice, Hebreos 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora nos habla a través del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por cuanto no había venido el Espíritu Santo a morar en las personas, Dios utilizaba sombras, tipos, utilizaba profetas y hombres para hablarle a la gente. Por ejemplo, cuando en un momento dado un rey necesitaba saber si tenía que ir a una guerra, a una batalla, llamaba al profeta, para que el profeta pudiera traer una palabra de dirección. Entonces ellos necesitaban aquello. Inclusive en un momento dado dice que llamaron a Eliseo y el tañedor comenzó a tocar y Eliseo profetizaba. En otra ocasión dice que inclusive Eliseo le revelaba a un rey lo que el otro quería hacer y planeaba. Moisés fue como un profeta para el pueblo de Israel. Dios le hablaba a Israel a través de Moisés, que era el vocero del Señor. Pero hoy día la iglesia no debe de tener como primera fuente la profecía de parte de un ministro para escuchar a Dios. Repito, hoy día la iglesia del Señor, los que tienen al Espíritu Santo, los que son guiados, los que son hijos, no necesariamente necesitan la voz de una profecía para oír a Dios, porque ya Dios diríamos, proveyó fuentes
más importantes, más directas para hablar. Me estoy dando a entender, hermanos. Y yo he conocido gente en todo mi camino, y seguro usted ha conocido a algunos, que están como expectantes de que Dios utilice a una persona para hablarles. Y hay gente que inclusive ha tomado decisiones de matrimonio por una profecía. Hay un cantante conocido en tiempo atrás y aún ahora, que entre su testimonio él cuenta de que él estaba en una iglesia y alguien profetizó y le dijo: esta es la esposa suya y con ella se debe casar. Y dice que para él fue un infierno aquello. Tiempos como los que estamos viviendo ahora en el mundo nos arrojan diferentes cosas, necesidades que surgen, y sobre todo necesidades en la parte financiera. Como iglesia hemos sufrido diferentes cosas y esas necesidades pues no se han dejado de asomar. Situaciones a nivel familiar, a nivel personal, deudas que pagar. Y entonces a manos mías llegó en este tiempo todo una estructura que nos permite poder crecer y poder salir de las cosas que podamos estar enfrentando y por qué no, inclusive vivir con una libertad financiera. Y en los próximos días usted va a estar escuchando a través de este medio sobre un proyecto financiero que le puede permitir a usted salir de deudas, poder inclusive avanzar en diferentes proyectos que usted tenga a nivel personal, a nivel de iglesia. Este tipo de información pues yo la llevé también hace algunos días a Honduras, a un amigo mío que usted también en este canal ha estado mirando su programación y él abrazó esto. Me refiero al pastor Francis Murillo y él lo abrazó y ha ido creciendo y él ha puesto convicción en esto. Y yo creo que es un tiempo idóneo para que nosotros podamos también, yo creo, tomar este tipo de decisiones y poder entonces lograr salir adelante. Así que yo le quiero dejar esta inquietud. En los próximos días usted va a estar teniendo acceso a una información de todo este proyecto financiero que creo yo que es una alternativa importante, viable, para que nosotros podamos tener avances significativos en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere sacarnos adelante. Dios establecía en su palabra que es un tiempo donde Él quiere prosperar a la iglesia en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que cosas como estas son herramientas para que entonces podamos alcanzar esa bendición financiera, esa prosperidad que Dios ha prometido. Así que tome en cuenta esto, esté atento a lo que viene. Es algo sorprendente, algo que va a cambiar la vida suya personal, familiar, la vida financiera suya, y que le va a abrir un abanico de posibilidades para que usted pueda crecer y ver sueños realizados. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez, así que esté atento a lo que viene. Un conocido mío personal, también él me cuenta que estando acá en Estados Unidos, la esposa de él fue con un chofer en ese momento, un pastor chofer a otra iglesia, y que entonces alguien le profetizó y le dijo que eran pareja. Y total, la señora terminó divorciándose de mi amigo y casándose con esta otra persona. Un desastre. Entonces, Dios usa el don de profecía. Dios usa a los profetas. Pero tenemos que ser conscientes de que aquella palabra tiene que venir, la profecía, la Biblia lo que nos enseña es que viene a confirmar lo que ya en tu espíritu tú sientes. Viene a confirmar lo que la palabra dice y viene a confirmar lo que inclusive tu cobertura dice. ¿Me siguen, hermanos? Es el proceso.
Es decir, difícilmente Dios va a hablarte a través de una profecía algo que vaya incorrecto. Imagínense, aquella mujer era casada y le están diciendo que esta es su pareja. Es decir, una profecía tiene que venir de acuerdo a la palabra escrita. Tiene que haber cosas que la confirmen. La tiene que confirmar tu interior, la tiene que confirmar la palabra escrita y la tiene que confirmar tu cobertura, para que tú estés seguro de que aquello que se te dijo era del Señor. Otro caso que es muy reciente, un conocido también llega a una iglesia y él se sienta en determinado lugar y aparentemente pues una palabra vino a una mujer y le dijo: porque el que se siente en esa silla va a ser tu esposo. Y entonces el brother se llegó y se sentó en esa silla. Y entonces la mujer entendió que aquel era su esposo. Y no le ha sido fácil ese matrimonio. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. Es decir, Dios sigue hablando, sí, a través de todo lo que es el ministerio profético, pero aquello tiene que venir en el orden que Dios ha establecido. Ya no podemos necesariamente estar como en el Antiguo Testamento, siendo guiados por una voz profética, cuando el Espíritu Santo es el que te tiene que hablar. Lo que pasa es que a veces hay creyentes que son muy perezosos y quieren que otro les diga, porque ellos mismos no quieren buscar a Dios. Dice que aquellos que estaban cuando hablamos de que Dios nos hable, quiero ir cerrando diciéndole lo siguiente: Dios habla en ambientes espirituales. En ambientes espirituales. Cuando hay un ambiente espiritual, cuando hay una atmósfera espiritual, Dios te habla. Dios te habla cuando estás en oración. Orar no es solamente que tú hables con Dios, es que Dios te hable. Cuando tú te metes en el aposento a orar, sepa que lo que usted le va a pedir a Dios, si usted por ejemplo está orando y le está diciendo: Señor, este negocio es tuyo o no es tuyo, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Te va a traer una palabra direccional. Y si la palabra no viene, si Dios no te habla, cuando Dios guarda silencio, ¿qué cree usted que hay que hacer? Hay que agarrar el tabernáculo y desarmarlo y irse. ¿Hay que hacerlo? No. Si Dios no te habla, hágase conmigo. Stop. Es mejor no moverse. Es mejor no moverse. Porque si usted se mueve sin que Dios le haya hablado, estás moviéndote a ciegas. Y corres el peligro ¿de qué? De meter la pata o de caerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo: por algo Dios no habla. Por algo Dios no habla. Porque Él tal vez no ve que tu corazón esté preparado para escucharlo. Porque todavía no es el tiempo para que en lo natural se cumpla lo que tú estás pidiendo. A veces Dios no habla porque Él está trabajando.
Porque Él está ordenando cosas para que aquello que tú estás esperando se cumpla. Él está tocando corazones. Él puede estar preparando a la mujer que va a ser tu esposa, o al hombre que va a ser tu esposo, o la iglesia que va a ser tu iglesia. No sé. Dios puede estar trabajando y está diciéndote: espérate, deja que yo esté haciendo mis otras movidas para que se cumpla lo que tú estás esperando. Y entonces el texto que leímos es bien representativo. Aquellos no se movían si la nube no se movía. Si Dios no nos habla, tranquilo, permanece en lo que estás. Claro, pero hay cosas que usted y yo a veces podemos pedirle al Señor y queremos que el Señor nos hable cuando ya Él nos habló. Por ejemplo, que alguien llegue y me pregunte y me diga a mí: pastor, yo quiero que Dios me diga si, por ejemplo, alguien que está, digamos, en unión libre y me preguntara a mí: bueno, ¿será que el Señor quiere que yo me separe o no me separe? Esa pregunta no entra. Ya conocemos lo que Dios quiere. Señor, ¿será tu voluntad que yo sea novia o novio de alguien que no es cristiano, que es inconverso? El Señor dice, como dicen a nivel aquí, esa pregunta ni se pregunta. Hay cosas que ya la Biblia nos dice cómo son. Y Dios entonces puede que guarde silencio, dice. Y el Señor dice: ¿para qué voy a decirte si ahí está escrito? Si no has querido ni obedecer mi palabra escrita, menos vas a querer escuchar lo que yo quiero decirte. Entonces hay cosas que ya la Biblia por sí sola, la palabra escrita, no las responde. Entonces, hermanos, en ambientes espirituales Dios nos habla. Dios nos habla en los momentos donde usted ora al Señor y le está presentando peticiones. Usted le está diciendo: Señor, toca mi cuerpo, sáname. Y inmediatamente, si usted abre su espíritu, el Señor te va a decir: lo voy a hacer, o haz esto, haz lo otro, tómate aquí, tómate acá, reposa. Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Dios habla también cuando estamos en una atmósfera de adoración. Lo que leímos en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice: estos estaban ministrando al Señor. Ministrar está hablando de que estaban adorando a Dios. Y entonces dijo el Espíritu Santo. En los ambientes de adoración, cuando venimos a la iglesia, cuando usted está en su casa, cuando usted pone una canción o como usted lo haga, y usted percibe que aquel lugar se llenó de una atmósfera donde el Espíritu Santo está manifestándose, donde la presencia de Dios está allí. En esos tiempos tan lindos, usted viene a la palabra, o bien se sensibiliza en su espíritu y viene una voz de Dios clara, donde usted sabe que no es algo que a usted se le ocurrió, no es algo que usted intuyó, que usted sospechó, sino que realmente fue Dios el que te habló. Y ahí entonces usted dice: Dios me habló. Dios me habló. Entonces en momentos así, en oportunidades así, es cuando Dios realmente está hablando, nos está guiando. Por ejemplo, lo que yo hoy puedo estar haciendo, y cierro, yo como pastor estoy enseñándole a usted lo que yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque el amor que Dios tiene en mí para con usted me permite poder decírselo con amor, y también ayudarle a que usted en cualquier área de su vida no cometa errores, sino que usted pueda hacer las cosas correctamente, y Dios va a bendecirle
Y entonces donde usted se mueva, ahí estará la cobertura de la nube. Y donde está la nube hay codornices. Donde está la nube hay maná. Donde hay codornices, donde está la nube, entonces tu vestido será aún guardado. Donde estás tú bajo la nube, el sol no te va a fatigar. Y aún en la noche, aún en las tinieblas, tendrás guía del Espíritu. Es importante depender del Espíritu Santo y que Dios sea el que guíe. Una vez le preguntaron a un hombre que hace campañas y todo con respecto al programa que él hacía para sus actividades. Él dijo: quien toma control de mis campañas es el Espíritu Santo. Entonces le dijeron: pero entonces usted no hace un programa. Y le digo: claro que hago un programa y busco del Espíritu Santo para hacer ese programa, pero yo sé que en el momento en que yo me pare en un altar, el control lo tiene el Espíritu Santo. Lo que quiero decirte con esto es: está bien que usted le pregunte a Dios sobre planes, proyectos, cosas que usted quiera hacer personalmente como familia, cuestiones que tienen que ver con trabajo, cuestiones que tienen que ver con estudio, con inversiones, con negocios, con relaciones personales. Está bien que usted haga permitiendo al Espíritu Santo hacer los planes, pero también sea consciente de que cuando el Espíritu Santo toma control, entonces aún lo que había sido planeado, puede ser que el Espíritu Santo haga ajustes. ¿Me entiendes? Pero que aquellos planes, en lo posible, usted se asegure que sea el Espíritu Santo. Es que hay decisiones importantísimas en la vida. Decisiones, por ejemplo, de matrimonio, decisiones de iglesia, decisiones que tienen que ver con salvación, que tienen que ver con ministerio, que tienen que ver con inversiones. Hay inversiones a veces que pueden llevarte a pobreza, pero hay inversiones que te pueden llevar a la abundancia. Hay negocios que pueden ser un dolor de cabeza, y hay negocios que van a ser el medio donde Dios va a abrir el cielo para que no falte nada en tu casa. Hay relaciones que vienen a tu lado, que entonces serán puertas para llevarte a nuevas dimensiones. Noviazgos que te van a llevar a una mejor vida y disfrute de las cosas. Pero también hay relaciones que te pueden hundir en pecado y te pueden sacar de la voluntad de Dios. Entonces hay que dejar que Dios sea el que guíe. Inclusive si una persona viene a acercarse a usted como persona, como familia, entonces usted tiene que preguntar: Señor, ¿esta persona me la estás trayendo tú o no? Porque el enemigo es engañador, mentiroso, y utiliza gente para sacar a la gente, a los creyentes, de la voluntad del Señor. Y uno tiene que ser consciente de ese trabajo. Si Eva hubiera discernido que aquella serpiente, en ella estaba el diablo, hubiera parado aquella conversación y le hubiera dicho: mira, fulana, a ti no te quiero escuchar y me voy. Si hubiera hecho eso Eva, nosotros estaríamos pura vida. Pero porque aquella no entendió que aquella relación que ella estaba gestando era diabólica, el mundo fue separado de la gloria de Dios. Hay personas que a veces vienen que son zancadillas, pero que tenemos que tener discernimiento, y por eso tenemos al Espíritu Santo. Oramos, hermanos, por favor. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, dándote las gracias a ti, Espíritu Santo, porque eres nuestra guía, porque siempre estás allí dispuesto para escucharnos y para que hablarnos. Que en esta mañana, Señor, todos los que estamos aquí, padres, hijos,
líderes, ministros, gente individual, Señor, los que aún nos están escuchando por la televisión o la computadora, Dios. Tú, Señor, nos guíes en todo momento. Guárdanos de errores. Guárdanos, Señor, de movernos por nuestra humanidad. Guárdanos, Señor, de movernos por sentires o por cuestiones, Señor, circunstanciales, Padre. Hoy hemos aprendido, Señor, que aquel pueblo que te obedecía a tu mandato era el pueblo que caminaba cuando la nube caminaba. La palabra de Dios para nosotros en este tiempo es: hagamos según la guía del Espíritu Santo y no según nosotros. Guarda, Señor, a nuestros hijos espirituales y a nuestros hijos en lo natural, Dios, de errores, Padre, en sus decisiones con respecto al trabajo, con respecto al estudio, con respecto a noviazgos, con respecto a matrimonios, Padre. Oh Dios mío, porque tu voluntad, Señor, es que seamos gente bendecida y que nuestra vida en esta tierra sea lo más feliz posible, Padre. Ayúdanos a nosotros como padres a guiar a nuestros hijos en esas decisiones tan importantes.